Bienvenidos, queridos suscriptores y seguidores de Republic Podcast. Hoy, como siempre, estamos trayéndole un nuevo contenido para esa audiencia fiel que desde un principio hasta el día de hoy nos han dado un apoyo tremendo. Queremos agradecerle por sus suscripciones, los comentarios, las dudas, las inquietudes, las sugerencias y todos esos aportes que son tomados en cuenta para cada día mejorar y seguirle llevando un contenido de calidad. Sin antes que nada, también queremos darle gracias a todos nuestros patrocinadores que confían fielmente en este proyecto y que también gracias a ellos es posible de que este podcast llegue a cada uno de ustedes. Hoy, como siempre, me acompaña Jason y Disraeli. Aquí mi hermano Jason, Disraeli, ¿cómo están ustedes? Y hoy vamos a tener un tema interesante de eso que a ustedes les gustan. Ustedes saben que siempre que Disraeli nos acompaña, andamos viajando por el mundo, literalmente. Sí. Estamos en un país mentalmente distinto. viajando. Mentalmente, Y hubo una claro. persona que me dijo, Alberto, pero ¿por qué Disraeli? En los temas de Disraeli, usted tiene aquí un público fiel que lo Sí, me lo han dicho. Y que puedo constatar que es así. me atrevo a decirme que son uno de los segmentos más visualizados y que más la gente espera. Me lo han dicho a mí, se lo han dicho a Jason. Sí, sí. Y es muy interesante los temas que la gente dice. Pero mucha gente me dijeron, nosotros queremos que Disraeli un día hable sobre Santo Domingo o República Dominicana. Y yo le dije, bueno, mira, no es que es imposible, No, para no es nada. la dinámica, pero Exacto. nosotros nos valemos de lo que ustedes nos sugieran y nos pidan. Sí, y si no está a nutrimos. nuestro alcance, bueno, pues nosotros con gusto lo vamos a hacer. Miren, yo voy a hacer un pequeño preámbulo, pero Disraeli será quien desarrollará este tema. Ustedes saben que la República Dominicana ha experimentado cambios abismales en los últimos 10, 15, 20 años. Pero seré conservador, en los últimos 10 años. ¿Cambio en qué sentido? En mucho desarrollo de infraestructura, más que otra cosa. En un crecimiento en el turismo. Y no solamente en el turismo de all inclusive. Estamos hablando de turismo de salud, turismo deportivo, turismo cultural, turismo de negocio. Turismo deportivo también. Sí, el deportivo. Pero aún más en el turismo que es de inversión. Ese crecimiento de la cantidad de turistas que han habido en el país se ha diversificado y qué bueno. Ujú. Y eso ha hecho que tanto ciudades como Punta Cana, Las Terrenas, Puerto Plata, incluso el mismo Jarabacoa, hayan tenido un dinamismo. Pero a la misma vez, la capital, Santo Domingo, ha experimentado unos cambios bruscos. También no tanto, tal vez no tanto con extranjeros como estas otras ciudades, pero sí con los mismos locales y también extranjeros. El tema de hoy es la gentrificación de Santo Domingo. Uy. ¿Por qué esta ciudad Interesante. está tan cambiante? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué es lo que se está viendo? ¿Cuáles son los retos y desafíos que presenta la ciudad en todos los aspectos? Entonces nosotros, los que vivimos aquí en Santo Domingo, lo vemos a diario y lo sentimos a diario. Ujú. Es verdad, sabemos el problema que tiene el tráfico, pero no es nada más que el tráfico tiene un problema que arrastra, sino que también la ciudad ha crecido. Exacto. Bastante. La ciudad ha crecido de manera exorbitante y más o menos no tan planificada al ritmo que iba cambiando las dinámicas tanto poblacionales como de la estructura económica. Quería hacer una pequeña acotación en cuanto al turismo en la ciudad. Si bien es cierto, los principales destinos turísticos del país se centran más en la costa este y en menor medida en la costa norte, no es menos cierto que también Santo Domingo recibe relativamente cierto turista extranjero. Yo diría que sería entre un 25 a 30% del turismo internacional pasa por Santo Domingo. Acuérdate el casco histórico, que también es un destino. Claro, hay mucho que es output, es decir, un turismo que lo vienen en paquete desde
ponte tú, un hotel all inclusive en Punta Cana y hacen recorridos hacia la ciudad. Ahora se facilita más por la autovía del Coral. No estoy dando promoción ni nada, solamente estoy mencionando un hecho que es así, que ha reducido un poco la distancia entre lo que es la costa este y el área metropolitana de Santo Domingo. Y otro punto a destacar también, la reactivación del puerto de Santo Domingo. Correcto. Con los cruceros. Están haciendo también de que se viva un dinamismo en ese casco histórico, o mejor conocido como zona colonial. Que yo tengo una pequeña... ¿Cómo lo digo? Tengo un pequeño... Una pequeña... No controversia, como un cuestionamiento sobre el término. ¿Por qué? Lo explicaré brevemente y me iré un poco a la época, digamos, y lo diré, virreinal, no colonial. Y explicaré por qué. Sabes que el modelo hispano de la monarquía hispánica y el británico diferenciaban bastante. Sí. Mientras los británicos se centraban en realmente crear colonias. Porque fíjense algo. Si alguien conoce un poco lo que fue la colonización norteamericana por parte de los británicos, sobre todo en la costa este de los Estados Unidos, notarás algo interesante, Alberto. Casi la mayoría de las ciudades que fueron fundadas por británicos, todas eran costeras. Y alguien me preguntará, ¿cuál es el sentido de eso? Es fácil. Si tienes una colonia y la definición de colonia es un lugar que no es autónomo y que solamente tiene una visión extractivista. Estoy diciendo un poco escueto para no alargar tanto, pero a grosso modo una colonia es un territorio que no es autónomo y su función es solamente extractiva. Poco le importa a la metrópoli si se desarrolla industria o no. En cambio, el modelo español era más de crear virreinos o virreinatos. Es decir, replicaban el mismo modelo que tenían en la península, porque no eran colonizadores, digamos, o colonizadores. Ciudadanos que serían de segunda en el caso británico, que serían no con los mismos derechos y deberes que los que vivían en Londres, por ejemplo. Alguien que vivía, por ejemplo, acá en el Santo Domingo virreinal, o mejor dicho, de la Capitanía General de Santo Domingo, porque estábamos inscritas jurídicamente al virreinato de la Nueva España. Actual México y Centroamérica, por si se preguntan. Es decir, replicaban un modelo en que habían las mismas instituciones, cabildos, un virrey que era una especie de gobernador, podría decirse, del virreinato. Ojo, solamente estoy dando una pequeña aclaración para que se entienda y por qué yo digo que es incorrecto llamarle el término ciudad colonial. Porque entonces no fue colonia. Exactamente, nunca fue colonia. Fue un territorio prácticamente parecido a los que había en las penínsulas. Entonces, al hecho de no ser colonia, el nombre tú entiendes que debería ser un casco histórico, como por ejemplo lo tiene Panamá. Exacto, como lo tiene Quito, que se llama así mismo. O no nos vayamos un poco tan lejos. El viejo San Juan en la vecina Puerto Rico. También. Que ni con todo y que los estadounidenses tienen, digamos, la soberanía de Puerto Rico, le cambiaron el nombre. Se llama así mismo, viejo San Juan. Old San Juan. Es Entonces, más, ni siquiera en La Habana, con todo y el régimen socialista, y tú sabes que los socialistas le han sacado partido a la leyenda negra. Sí. Solo quería hacer esos pequeños incisos. Yo sé que por decir eso va a haber una pequeña controversia por ciertos sectores. No, pero tiene sentido. Exacto. Históricamente tiene sentido. Entonces, gentrificación de Santo Domingo de Israel. ¿Qué está experimentando Santo Domingo? Muy bien. Yo creo que lo primero que debemos hacer es definir qué es la gentrificación, que lo hicimos, ¿te acuerdas, Jason? En la de Ciudad de México. Que bueno, por ahí fue que vino, que ¿por qué no hablan? Una persona que se en el comentario, ¿por qué no hablan de la gentrificación en Santo Domingo? Y por eso tuvimos de hecho, muchas personas me lo habían pedido fuera de cámara. No, a mí también. Que hablara de lo que suceda, que me dieron, pero... Empezando por mi madre, para que lo sepa. Un saludo a tu madre, si nos ve. Claro creo que sí, claro. Bien, la gentrificación es el proceso de cambio o de un territorio o de una demarcación específica que es habitable. ¿En qué sentido este tipo de demarcaciones son mayormente habitacionales, pero de personas, digamos, de bajos ingresos mayormente? Son los que viven ahí. Digamos un barrio obrero. Tiene o han tenido la particularidad de que son barrios más o menos periféricos, siempre han carecido de cierta infraestructura que se ven en los barrios más céntricos. ¿Qué pasa y cómo se da este fenómeno? Como muchos tienden a ser sitios de muy fácil acceso para invertir o comprar una propiedad, con el tiempo ciertos grupos, sean empresariales o de distintos motivos, van adquiriendo propiedad y en eso va cambiando un poco la fisionomía del territorio. Aclarar, no hay que satanizar tanto la gentrificación y explicaré por qué. Porque en cierta medida ayuda a que se aumente la calidad de vida de esos barrios
una mayor reconversión de la fachada, de las infraestructuras de los edificios o sitios que se encuentran ahí, sean negocios o habitacionales. También un mayor acceso a infraestructura de alambrados, de electrificación y saneamiento de agua. Eso es la parte positiva. Va cambiando y convirtiendo en ese destino que antes era más o menos indeseable en un sitio mucho más relajado y que la gente va a poder visitar porque tiene sus encantos, claro. Pero vamos a entrar a la parte que creo que por qué muchos nos pidieron que no es este tan tema, positiva. que no es tan positiva como todo en la vida. ¿Qué pasa? Y es la parte en que se va desplazando gradualmente. No necesariamente se da de un mismo día para otro o de un golpe, sino que a medida de que va creciendo o va cambiando la estructura del barrio, la demarcación, les es más difícil a las personas que vivían ahí, si eran inquilinos, seguir manteniendo la renta que tenían, independientemente de los años que vivían, porque ya no pueden congeniar sus ingresos con el pago de la renta, o en el caso de que son propietarios, va adquiriendo un valor muy exacerbado, y eso hace que no puedan seguir manteniendo esa ciudad, esa residencia, que muchas veces pueden ser su segunda residencia inclusive, sea gente que tiene esa casa, quizás la herencia de un familiar o algo, y la tienen para sacarle beneficio, como acabo de decir, con una renta. Ok. Entonces, tú sabes que eso está pasando mucho porque obviamente están construyendo torres y demás. Ha habido muchas personas que han tenido quejas porque, por ejemplo, la mayoría de las personas se están desplazando hacia varios destinos, que es Santo Domingo Norte, Villamella, Jacoma Gruta, Marañón, otro Santo Domingo Oeste, Pedro Brán. Otras personas van hacia la Independencia, Jaina. Y ojo, yo que vivo en la Independencia, también estoy empezando a ver que se está dando un proceso de gentrificación en esa zona. Y más por la zona donde yo vivo. Sí, por ahí voy. Y entonces hay una parte de la Independencia que todavía, ¿me entiendes? Porque hay un tema que eso lo vamos a ver, que es que Santo Domingo, algunas zonas o sectores tienen barrios. Y ya esos barrios se lo están comiendo por pedazos, como dicen buen dominicano, construyendo torres. Exactamente. O sea, el que no puede también se va a Santo Domingo Oeste. Exacto. Y ojo, pero no cualquier parte de Santo Domingo Oeste. Es un punto que tú tocas. Santo Domingo Oeste, estas personas que se están desplazando, no creas tú que desde que tú cruzas el puente. No, estamos hablando de San Isidro, Las Américas. Que por eso que tú ves mucha gente que duran horas y horas para llegar a Santo Domingo. Sí. Entonces, Disraeli, esa es la parte negativa. ¿Qué otra parte negativa está dando la gentrificación? El tema de la gente desplazando. ¿Qué más? Va a sonar un poco cliché, pero cambia la identidad de ese barrio o sector que tenían, porque al llenarse de tantos negocios se convierte ya en una especie de molde igual a como puedes ver en el resto del centro financiero de la ciudad o en cualquier ciudad del mundo. Pongo un ejemplo. Antes, pequeños negocios más o menos locales, que eran conocidos de toda la vida, van pasando dos cosas. Sea porque los dueños lo venden y pasa a otra administración que no tiene la misma filosofía para mantenerlo, termina cayendo en bancarrota y desaparece ese negocio, o es adquirido y se convierte en otro tipo de negocio más o menos de consumo más rápido y masivo. Puede ser un establecimiento de comida rápida, por ejemplo. Pero también yo entiendo, Israel, que en ese caso, en esos casos, somos seres humanos y debemos avanzando. O sea, hay veces negocios. Bueno, el otro día yo vi que un negocio de la zona colonial, no me acuerdo ahora mismo el nombre, que es muy conocido para tomar café, cerró, que vamos para allá a la zona colonial en su momento. Justamente. Entonces, también tenemos que ver que hay personas que tenían negocio de antaño que no se han ido modernizando al método de ahora. Entonces, la gentrificación ha causado de que, por ejemplo, muchas personas actualmente, un alquiler ahora mismo de 25,000 pesos 3 habitaciones. Eso no existe en el centro de la ciudad. Érase una vez. Eso era una vez. Hace 10 años. Bueno, como mucho. Como mucho. Ahora mismo, te estoy diciendo por experiencia, un apartamento de una habitación es lo que tú consigues en ese precio. Exacto. De 23, 21,000 pesos. Y si tú quieres de 3 habitaciones, ya tú tienes que llevar a 40 a 45. Eso está llevando a las personas a que su presupuesto de familia tienen que llevarlo a ese punto
O sea, vivir, o sea, si tenían un gasto, por ejemplo, e invertían en una zona 25 y eso, y el restante que le daba para ese, por ejemplo, para llegar a 40, lo ahorraban para cualquier cosa. Ya no lo pueden hacer. O sea, ya tienen que aumentar sus ingresos para poder vivir. Entonces, hay algo que se da, que es también parte de la gentrificación. La gente entonces va teniendo menos hijos. Exactamente. Porque ahí el costo de vida es más elevado. Exacto. Y más, y más en las ciudades que la tasa de natalidad y fecundidad baja más que en el, podría decirse, en el campo. Y en el campo depende, porque sabes como las ciudades van absorbiendo población joven constantemente, en cierta medida va creándole otro agujero demográfico a las zonas rurales, que se nota también. Claro, menos que en las ciudades, pero hay cada vez menos niños y es cierto. Puedo poner ejemplos de conocidos que viven en residenciales y literalmente algunos son parejas ya con niños y simplemente ellos pues, pueden ser la única familia que tienen un niño. La mayoría ya son personas, ya ni están en sus 20 o 30 como estaríamos nosotros, sino ya son 50, personas 60. 50, 60, ni siquiera en 40, 50 y 60 para que vean. Yo mismo donde vivo, cada vez veo menos niños. La mayoría de las personas son mayores. Yo creo que yo soy de las personas todavía relativamente joven que vive ahí. Tú sabes que ese tema de la gentrificación deja mucho que desear. Exacto. Tiene sus pros y su contra. Pero ¿qué yo veo de momento? De momento yo veo de que si bien es cierto, ha habido un aumento en el crecimiento de los negocios, que no está nada mal. Asimismo, ha habido, en un cierto sentido, y para una cierta clase de la población, una pequeña decadencia. ¿Por qué razón? Porque el costo de la vida cada vez está más alto y los ingresos o el desarrollo de índice humano del ciudadano promedio está estancado. Está igual. Que aunque tenemos una macroeconomía creciente, no se ve todavía traducido en la calidad de vida de un dominicano promedio. Entonces, eso está movilizando personas, desplazando personas a otras zonas, está afectando el índice de natalidad, un problema serio, no solamente para nosotros. Y eso es un problema serio. Y eso es mundial, porque hay muchos lugares que tienen. Y ojo, que nosotros todavía tenemos una media relativamente alta, por encima del reemplazo mínimo de generacional. No quieras irte a vecinos del área que ya están a niveles... Vamos a poner un ejemplo, aprovechar el tema. Cualquiera diría, Japón. Japón es un país súper, mega, hiper desarrollado, pero tiene un problema gravísimo. La tasa de natalidad en Japón y en Corea está horrible. Y Corea del Sur peor que Japón. Horrible. Entonces, tú no vas a tener reemplazo generacional. No, porque ahora mismo estamos viendo que eso es parte de la gentrificación, que ahora mismo está viendo una cosa que la gente primero se trabaja, se desarrolla, hace maestría y todo. Y ya casi cuando está en los 30 y pico, 40, es que empieza a tener hijos. Exacto. Entonces, y si puede. Exacto, entonces, ahora la gente está dando prioridad, en vez de antes, que antes le dan prioridad a tener hijos y después a desarrollarse. Ahora le dan primero a desarrollarse porque la calidad de vida que quieren tener es mejor. Entonces, a eso que está llevando la gentrificación. Y eso, ojo, esto es un tema que ustedes dirán, bueno, sí, aquí es un podcast de hablar de inversiones, de bienes raíces. Sí, pero el sector inmobiliario y el desarrollo económico como tal de una sociedad va más allá de la compra y la venta. Aquí hay que medir todos los índices y todos los indicadores. Por eso es importante que nosotros desarrollemos este tema. Debemos hablar de factores culturales y sociológicos para entender eso, que a la postre influyen en la dinámica de consumo y hasta en el desarrollo económico de una sociedad. La gente se lo olvida, pero es así. Porque va correlacionado el cambio sociológico con el modelo de desarrollo económico. Otro tema es el siguiente. Si bien es cierto, en muchas cosas ha mejorado la calidad de vida de muchos dominicanos, aunque vuelvo y reitero, no se asemeja a lo que ha sido el crecimiento macroeconómico de la República Dominicana. Exacto. Eso por un lado está bien, pero por otro lado estamos descuidando otros factores, otros aspectos también.
¿Cómo está haciendo esa gentrificación? Está haciendo una gentrificación organizada, planificada. Vamos a cometer los mismos errores que hemos cometido en el desarrollo de las ciudades. Porque, ojo, hay otra cosa, Jason, que esa gentrificación arrastra para que tú entiendas qué tan grave es el problema. El parque vehicular ha sido una locura. Totalmente. El crecimiento. Pero también ha sido una locura la creación y la construcción de manera excesiva de proyectos residenciales en zonas agrícolas. Eso se está dando mucho en las provincias. También en las provincias en la provincia se está dando mucho. En las provincias se están y el que está en el sector inmobiliario metido lo sabe. Lo sabe. Sí, lo sabe. Sí, hay lo proyectos sabe, donde, por ejemplo, que hay, Y por ojo, ejemplo, dato. 30 árboles, 40 árboles, lo tumban todo y lo venden en solares. Y no solo en las capitales de provincia, o sea, en los municipios cabecera. Es ya hasta en los municipios más pequeños y más rurales que se está Pero dando vamos a poner un ejemplo, brevemente. ¿Quién diría que, vuelvo y digo, por un lado, no me malinterpreten, no es que no estamos de acuerdo con que la economía se desarrolle, al contrario. Sí, nos van a poner que nosotros tenemos la hoz y el martillo. Procapitalista que esté en base al desarrollo, a la libertad de empresa, a la libertad contractual, a la libertad individual, somos nosotros. Pero hay que ver las cosas desde un ángulo 360 y todo se puede siempre y cuando hay un orden. Exacto. Por lo menos debe de ser un orden mínimo para que una sociedad pueda desarrollarse a los niveles que se desean y se quieren. Y incluso de Israel, y cuando hablamos de México, hablamos de que el gobierno no daba incentivos para que las personas se quedaran en esos lugares. Por ejemplo, hay otros países que, por ejemplo, esa persona que vive 10 años, esa persona tiene, por la ley, no le pueden subir la renta tanto hasta tanto no se mude, ya viene una nueva persona, ahí puede haber un nuevo costo. O sea, no hay una protección de la ley. Eso es un tema que por lo menos aquí habría que estudiar. Bueno, se hizo una ordenanza municipal en el año 2011, creo que se llama la ordenanza 002-2011, que era de planificación y desarrollo específicamente en la así llamada ciudad colonial, que quería ir atajando un poco, porque ya se estaba viendo de volverla a reactivar, no desarrollar, sino reactivar el turismo. Que yo creo que tú vayas para allá, pero vamos a primero el tema. Pero antes de continuar, con el tema de la zona colonial, el desplazamiento de ciudadanos que han habido a las provincias no nada más han sido por personas que se han visto obligados por el alto costo de la ciudad, sino también por personas que con posibilidades han comprado propiedades, por ejemplo, en Juan Dolio, en San Pedro, en Boca Chica, en Bonao, en Baní. Incluso yo conozco gente que tienen hasta finca en Pedro Bra, en otros lugares. Hay personas que viven allá y dicen, yo nada más voy a Santo Domingo si es necesario. Y no necesariamente salieron porque no podían estar aquí, sino porque están teniendo un estilo de vida más tranquilo, más relajado. Y más saludable. Lado, claro, y eso por otro lado es bueno porque retiene el capital humano de esas provincias que tienen que ir a Santo Domingo. Porque lo ideal sería que aquí todas las provincias se desarrollaran. Exacto. ¿Me entiendes? Y así cada quien o cada provincia pudiera tener su capital humano, su economía interna y no se tenga que ver este desplazamiento tan agresivo y concentrado nada más Santo Domingo. Santo Domingo y parcialmente en las zonas de desarrollo como el este y Santiago. Santiago que es el sector de todo el Cibao. Tú sabes que antes que vayamos a la zona colonial, tú sabes que ahora, por eso lo estoy viendo, un ejemplo de gentrificación en que, por ejemplo, Naco tiene el barrio La Yuca. Sí. Y he visto que ahora se la están comiendo por pedazos. Poco a poco. Poco a poco. Por ejemplo, ya hay torres que la están rodeando parte de La Yuca. O sea, le están comprando pedazos y ya hay torres. Por ejemplo, si había un colmado, ya no hay un colmado, hay una torre. Entonces, están por pedazo llevándoselo. Y una de las cosas también que hace más la gentrificación es el tema que la gente no piensa, lo que dijo Alberto, es que hay más calor. Porque hay menos árboles. Hay menos árboles. Y eso es un problema para el aire de una ciudad. No, déjame decirle algo. Al que esté viendo este podcast, si hay personas, algún arquitecto, alguien en planificación y desarrollo urbanístico que sea especializado, las puertas están abiertas para que vengan a venir a debatir nosotros simplemente estamos planteando nuestra óptica en base a los datos investigados, en base a lo que vivimos y en base a lo que observamos, pero
siempre es bueno de que si hay algún profesional en la materia que quiera sumarse al podcast y no quiera arrojar datos o estudio o algún aspecto técnico que nosotros no estemos manejando, está bienvenido al podcast. Pero lo que sí evidentemente es, mira, este tema es interesante. Realmente. Ahora que yo me pongo a pensar, porque yo a mí me gusta mucho, siempre estaba curioseando lugares nuevos, ciudades nuevas, y yo a veces agarro el Google Maps y veo cómo están planificadas, por ejemplo, ciudades como Barcelona. Óyeme, qué cuadras tan perfectas. Totalmente. ¿Qué calles están alineadas? La misma ciudad de Nueva York. Sí. Ponete un ejemplo. Sí, Nueva York, dentro del contexto de Estados Unidos. Dentro de la locura. Que es Estados Unidos, que Entonces, sabemos cómo es. Nosotros hemos tenido, o todavía lo tenemos. Por ejemplo, a mí me preocupa el caso de Punta Cana Bávaro. Que Punta Cana Bávaro, visto el fracaso... Que eso viene una gentrificación por ahí. Sí, yo estoy claro de eso. Visto el fracaso que tuvo Santo Domingo en su crecimiento y desarrollo, Punta Cana y Bávaro, y entiéndase bien más la zona de Bávaro, debe verse en el espejo de lo que fue Santo Domingo, ya que está creciendo demasiado, dicho sea el ahí paso. aplica el viejo dicho, cuando ves las barbas de tu vecino al de él, ponte a mojar las tuyas. Claro. Esto va directamente a Punta Cana, Bávaro. Claro, porque si agarramos del Village para acá, saben todo el mundo que ahí hay un orden. Es otra cosa. Exacto, y ahí es otra fragancia. Hay una planificación. Pero de ahí para atrás... otra cosa. Tienen que mirarse en y ojo, está pareciéndose como al Santo Domingo, que creo que ustedes lo van a recordar, de los 90 y principios 2000. Algunas que partes. Tenía, exacto, algunas partes, sí. Ese aspecto medio provinciano, pero que ya se estaba viendo, urbanizando. Me acuerdo yo de eso. Pero para no desvirtuarnos, porque es un tema también que hay que ponerlo ahí en queue. Vamos para la zona colonial. Que dicho sea el paso, dentro de las pocas zonas que estructuralmente tan planificada. La zona colonial es una y creo que Gascue es otra. Gascue, que es la vecina. Sí, fueron zonas bien concebidas. Sí, fueron y hay otras zonas, no sé si el ensanche La Fe o no recuerdo cuál de las villas en su momento. Las cuadras y las calles son bien amplias y bien perfectas. Hay que ver ese dato. Hay que investigar ese dato. ¿Tú sabes qué lugar para ir a la zona colonial también está muy bien diseñado? En base a lo que he visto un poquito. La parte de la Esperilla. Sí. Fíjate que nunca han tocado nada de lo que es el Parque Iberoamericano. No, totalmente. Eso lo han mantenido ahí. Y si tú te mantienes en esa zona, no es tan calurosa. No, para ayuda nada. mucho. Es cierto. Israel, vamos con la zona, ahora sí. Bien. Zona colonial. Como dije, se había hecho una ordenanza en el año 2012 para justamente prever y crear un comité, o más bien una comisión de planeamiento y desarrollo de la ciudad colonial. Al principio estuvo bien, pero ha ido como quedándose en una especie de estancamiento, más por los cambios de administración en las distintas alcaldías en los últimos, digamos, 8 o 9 años, podremos decir. Sí, más o menos. Algunos no han mantenido ese proyecto, que era básicamente involucrar a los vecinos del área, que por cierto, esa es una de las zonas más envejecidas de Santo Domingo. Cualquiera que se dé un paseo por la ciudad colonial lo va a constatar, que quedan muy pocos residentes y de lo que quedan son ya personas muy septagenarias, octogenarias o más. Yo soy testigo de eso, porque mi familia paterna fueron nacidos y criados ahí, tenían una propiedad y fue vendida. Exacto. Y fue vendida para uso de comercio. De comercio. ¿Un Airbnb de casualidad? No, creo que iban a hacer un pequeño hostal. Bueno, sí, por lo menos los hostales mantienen la fachada exterior. Sí, claro. No, porque la mayoría lo que se hace es bar, restaurante. Exactamente. No, y en verdad, súper espectaculares. Yo tuve en uno recientemente con mi pareja y, oye, me fue súper espectacular. De verdad, real. Ok. Real. Entonces, dime, ¿cuál es el tema de la gentrificación en la zona colonial? Se está dando que cada vez más que ya se han desplazado a los habitantes de esa zona y también un decaimiento en la infraestructura. Es decir, hay mucha decadencia, por lo menos desde el punto de vista urbanístico, estético. No tanto las zonas de los proyectos de reconversión para potenciar el turismo. Ponte tú la zona de la calle Las Damas, parte del Conde. Perdóname que te interrumpa. Cuando yo estuve recientemente por ahí, yo vi unas modificaciones constantes en la zona colonial. Sí. Y tengo entendido de que mucha de esa infraestructura están tratando de
de mantenerse. De mantenerla, exacto. Sí. Sobre todo en la parte le están dando un de refresh. mayor, exacto, de mayor flujo turístico. No sé qué Le están tanto refrescando. vayan a impactarlo o no, pero de hecho, ese mismo lugar que yo dije que visité es moderno, pero tiene la base de la esencia de la colonial. esencia, exacto, ese aspecto barroco. Tú sabes lo que pasa, Exactamente. que mucha gente se están quejando de que quieren cambiarle el sentido a la zona colonial. Y yo no creo que lo que están buscando es modernizarlo. Por ejemplo, hay una gran parte de la zona colonial lo que quieren hacer es que los cableados sean subterráneos. Eso yo lo veo bien. Deberían. Eso yo lo veo bien. Y eso está muy bien. Está muy ¿Verdad? bien, eso yo lo veo bien. Que hay un gran parte que está haciendo en la calle La Mercedes, que casi todo es cableado, es subterrado. Sí, sí. Y hay una planificación de que casi una gran parte de la zona colonial sea subterrado los cableados. Eso yo lo veo bien. Incluso debimos nosotros como ciudad de Santo Domingo vernos reflejados en eso y hacerlo. Y por eso hay mucha gente que se está quejando. No solamente es verdad que hay muchos negocios que están desplazando el tema de las casas Exacto. o de la vivienda de la persona, pero hay muchas personas que se quejan del tema de que lo están modernizando tanto que está perdiendo, vamos a decir, la esencia. Exactamente. Pero también la gente tiene que entender que no estamos hablando de la zona colonial del 1990, 2000. Estamos hablando de que ya es otra cultura, la gente quiere otra cosa. No, y otra Tiene que modernizarlo. y las sociedades tienen que adaptarse a los cambios. Exacto. Pero yo soy pro de que se conserve la historia. Igualmente. Sí, claro. Yo también. Hay cosas que sí, hay otras cosas que no. Y digamos, también- hay que adaptar las cuestiones históricas. No, y también esas son Exacto. estructuras, muchas de ellas que hay que darle un Mantenimiento. más mantenimiento para que Exacto. pueda mantener. Su brillo, En su las esplendor. grandes ciudades, principalmente el que ha ido al viejo continente, sabe que tú ves estructura de los años 1500, Le da 1600, mantenimiento, para atrás, Alberto. pero se mantiene O intacta. para atrás, claro. inclusive desde la época romana. La Y- misma y- Roma, y por es ejemplo. impresionante, es impresionante. Tú vas solo... Vamos todavía más lejos. Israel. Me Israel. quitaste la palabra de la Tú boca. pasas Exacto. por toda la zona en donde Jesucristo tuvo sus tiempos en las tierras y son zonas que están ahí. Sobre todo el casco antiguo de Jerusalén. Egipto, por ejemplo, lo que han estado en el Bueno, viejo continente. en el caso de en el viejo Egipto, continente. maticemos, porque el Cairo es una ciudad que más Bueno, bien sus sí. fachadas más antiguas datan del siglo XIX. Sí, pero y la mayormente- misma Grecia, Italia. Bueno, exacto, sí. En fin, todas estas ciudades tratan de mantener, pero no es que eso es del año 1500, hay que dejarlo intacto. Y no, señores, eso, que las cosas pasan en el tiempo y se desgastan, Exacto. y eso hay que darle un cierto condicionamiento, pero siempre y cuando se mantenga su esencia, que creo que es lo que... Eso es lo que Jason que trató creo de que lo que explicar. pasa. Incluso he visto construcciones modernas de apartamentos que están en la zona. Tú ves, eso... Es cierto, eso, Que ya eso es ya excesivo. no pega mucho mira, con la yo- Yo he zona. visto proyectos de apartamentos En serio. cerca, No relajes. cerca de la George Washington, no me recuerdo ahora mismo en qué parte, que hay proyectos de apartamentos en la Yo zona creo que colonial. sí que he Bueno, visto. cerca de, vamos a decir, que es del Alcázar, no te voy a decir ahora mismo exactamente. Sería porque cerca, no sé. cerca al puerto. Que Sí, podría cerca del darse, puerto. porque es más en esa zona que se está Cerca del empezando a dar. puerto están construyendo apartamentos. Y veo clientes que están comprando apartamentos. Digo porque yo fui a uno que no tenía parqueo, incluso. Pero los Otro apartamentos error. son sumamente chulos. Otro error. Y se alquilan mucho en Airbnb. No, lógico. Porque la persona, estábamos a decir, cerca de la catedral, está Exacto. cerca Pero- de esta parte donde hay muchos restaurantes y demás, que no me recuerdo ahora mismo. Pero fíjate un dato, Sí. y qué bueno que tú toques ese tema. Los extranjeros cuando vienen, para ellos, lo digo por las amistades que tengo, el centro de la ciudad no es lo que nosotros conocemos como Naco, Piantini. Naco, Exacto. Piantini, No, no, Doñavita. para ellos el centro de la es el ciudad casco antiguo. es el casco Exacto. antiguo. De hecho, y Gasto cuando ellos vienen, O van más. es buscando propiedades allá. Ujú. Al menos que sean personas de negocios, que vengan a hacer negocios, que se queden aquí en la zona Que financiera. incluso yo Exacto. tenía clientes Por lo que general quería, se quedan allá, que en la quería zona. invertir ahí. Porque ella dice que es una parte muy rentable. Es demasiado. Sí, de la lo zona es. colonial. Ujú. Pero mira, hay buenos ejemplos porque yo estuve en ese hotel, que también tiene un restaurante bar, me reservo el nombre, Exacto. y ellos dejaron las estructuras antiguas tal cual. De hecho, para nadie es un misterio que la zona colonial tiene por debajo túneles o zonas que eran Que son como utilizadas, catacumbas. Exacto. pasadizos y fosas.
Y ellos la dejaron intactas esa zona. Ellos remodelaron en base o arriba de las estructuras antiguas. ¿Entendiste? Entonces, creo que ese debería ser el norte. Exacto. ¿Qué otro dato Israel y sobre la gentrificación importante? Porque sé que son muchos. Podemos son agregar. bastante. Bueno, como dije, involucrar más a los vecinos y crear, si se quiere, una ordenanza municipal o si quieren una ley en el Congreso en la cual se involucren las partes, tanto el sector inmobiliario como los residentes de la zona y el propio sector productivo, para ir creando, si quieren, zonas que podríamos decir, esta parte de la ciudad o del casco antiguo puede ser convertido en un proyecto, si quieres, de atracción de turismo, fomentar no tanto un turismo tan masificado, podría ser un turismo más enfocado a la cuestión histórica, cultural, inclusive gastronómica en la zona. Importante. Que podría ser, por ejemplo, no, y otra cosa, están llegando muchas multinacionales y empresas a aperturar franquicias aquí, muchas. Exacto. Sí, muchas. Sí. Y los restaurantes abriendo masivamente, o sea, Santo Domingo evidentemente se está volviendo una metrópoli y es una ciudad top y élite en la región. Sobre todo en el área del Caribe. Algo que, antes de concluir el tema de la gentrificación, que hay que tomar muy en cuenta, vamos a decirlo así, no en los sectores no tan exclusivos de la capital, se está dando lo siguiente. Jason es fundador de una casa en un sector tal, vamos a decirlo así, en un barrio tal. Jason tiene su casa propia y Jason quiere vivir de algo. Jason tira 5 pisos para arriba, 4 pisos para arriba. Cada piso con 4 y 5 apartamenticos para rentarlo. Casi el 90% de las personas que se mudan ahí tienen vehículos, pero viven rentados, pero tienen vehículos. Y eso está haciendo colapsar todas las calles. De por sí es imposible estacionar. De hecho, ese tipo de construcciones, pudiendo incluso habérsele hacer parqueo, deberían estar muy reguladas y supervisadas, porque eso también está siendo otro de los caos de la movilidad. Eso sería bueno preguntarle a una persona que da permiso. Yo lo he visto. Sí, te digo, en la zona colonial, ese lugar te no cogen, tiene parqueo. Te suben 2 pisos y cada piso con 3, 4 y 5 apartamenticos, lo que conocemos. Y cada vez que tienen un carro, lo que conocemos como estudio parte atrás, pero no tienen casa, pero todo el mundo tiene un vehículo. Pero digo porque yo viví en un estudio y era una plaza, o sea, mitad plaza y mitad estudio, y no tenía parqueo. Pero bueno, yo entiendo que esto es un tema que ojalá nosotros podamos dar con alguien en materia de planificación, que sería bueno que viniera y que pudiera venir al podcast y aclararnos y orientarnos con algunos nortes sobre este tema que va a dar mucho que hablar. Mucho que hablar porque... Yo lo que veo que este tema, y les digo algo, chicos, es probable que hasta hagamos una segunda parte. Sí. Cuenta con eso. Bueno, señores, esto es Republic Podcast. Síganse suscribiendo a nuestro canal de YouTube. Síganos como Republic Podcast en Instagram, en TikTok, en Apple Podcast y en Spotify. Así que cualquier duda, comentario, sugerencia, usted nos la deja y nosotros con gusto le respondemos. Chao.